hoy la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires difundió datos nuevos, actualizados al segundo trimestre solamente de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay un dato que es revelador y que también muy preocupante sobre la situación específica de la Ciudad de Buenos Aires, que son 106.000 nuevos pobres que hay en la Ciudad de Buenos Aires al segundo trimestre. Otros datos más para agregar: 11.000 son nuevos indigentes. 11.000 nuevos indigentes solamente en la Ciudad de Buenos Aires. En total estamos hablando de 644.000 personas que están por debajo de la línea de la pobreza y algunas de ellas también por debajo de la línea de la indigencia. Y hay otras 595.000, casi 600.000 personas más que están en una situación casi de pobreza. Son no pobres, vulnerables, que están al límite, es decir, que una pequeña variación en los precios que afecte a sus ingresos automáticamente los pondría por debajo de la línea de la pobreza. Una fotografía muy preocupante solamente de la ciudad de Buenos Aires. Ya nos acompaña Ismael Bermúdez, periodista del diario Clarín, que hoy publicó este dato. Así es. ¿Desde qué periodo estamos hablando de estos nuevos pobres de la ciudad de Buenos Aires? El dato es segundo trimestre de este año respecto del primer trimestre. O sea, en solo 3 meses en la ciudad se generaron 106.000 nuevos pobres. En 3 meses. Ese es un dato importante porque la medición del INDEC, por toda la manipulación que hubo en el periodo anterior, dio los datos del segundo trimestre, pero sin comparar hacia atrás respecto de otro periodo. Claro. O sea que lo tenemos en términos absolutos. La Dirección de Estadística Porteña, como venía midiendo de tiempo atrás, puede hacer la comparación entre el segundo y el primer trimestre, cosa que el INDEC no lo pudo hacer. Y entonces surge esta gran novedad. A mí realmente cuando vi el número me impactó por los dos motivos. Primero, por el incremento de los pobres. Pero el otro tema, estos 595.000 que están ahí muy por arriba, muy poquito por arriba de la línea de pobreza, y donde si alguien pierde el empleo... sí, pierde la changa, pero si varían un poquito más los precios de lo previsto también pueden caer. Vos sumás 644.000 y 595.000 que están ahí como sectores vulnerables o clase media frágil. 1.200.000 personas vulnerables. 40% en la capital federal. Un distrito que se supone... El distrito más rico. Claro, un distrito rico. Eso debería ser, esa comparación en otros distritos debería ser más grave probablemente, ¿no? Claro, de acá se infiere algo que es importante. Como el INDEC hizo la medición de Capital y Gran Buenos Aires, si yo saco los pobres de la ciudad a la medición del INDEC, me queda que en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, habría 4 millones de pobres. Porque el total que le dio al INDEC son 4.600.000 en toda la región metropolitana. Claro. Descontando esto, le saco 600.000 y 644.000 de la ciudad y me queda casi 4 millones de pobres en el conurbano, con lo cual el conurbano está muy por encima de la media nacional, esta del 32,2%. Claro. El otro dato que es importante también es que el estudio este de la Dirección Porteña dice que hay un corrimiento también de sectores de altos ingresos que también perdieron poder adquisitivo y se corrieron hacia la clase media más... O sea, lo que era una clase media alta, ahora es una clase media exactamente, estándar. Y de la clase media estándar, mucha gente cayó a clase media frágil. Claro. Y de los que son trabajadores, muchos cayeron directamente a la pobreza. Y entonces se da esta cosa que es terrible, que es lo siguiente. En el pasado, si vos tenías trabajo, no eras pobre, porque tenías un buen ingreso. ¿Quién era pobre? Generalmente era aquel que estaba desocupado. Hoy vos podés tener trabajo... Claro. E inclusive no solamente trabajo en negro, sino trabajo en blanco, formal, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, tenés ingresos por debajo de la línea de pobreza. O como mínimo tenés esta situación de fragilidad absoluta. Permitime, Ismael, que sume al resto de los invitados. Nos acompañan Gabriel Selpo, que es economista, jefe de la consultora Elipsis, Gustavo Lázari, que es empresario y presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados, además es un empresario pyme del sector, y Santiago Montoya, exdirector de ARBA y expresidente del grupo Vapro. El dato impacta por lo que decía Ismael. Estamos hablando de pobres nuevos que se pueden contabilizar en esto a partir del segundo
trimestre. ¿A qué le podemos atribuir solamente, digamos, si es solamente un tema de precios, si es que perdieron el empleo, digamos, cómo podemos explicar esta fotografía? Bueno, en general la situación empeoró en el segundo trimestre en términos de que los ingresos todavía no estaban a la par de la inflación y a su vez en términos de empleo podemos asumir que debido a que la actividad tampoco anduvo tan bien, tampoco anduvo tan bien el tema del empleo en cantidad de empleo total. La buena noticia quizás es que la inflación ha bajado y sigue bajando y los ingresos empiezan a subir por encima de la inflación. Y esto a futuro nos deja unas buenas perspectivas de esperar un año, en lo que queda del año, que algo quizás empiece a poder revertir esta tendencia. Es decir, que estos no pobres vulnerables, como les llamaba Ismael, es probable que hoy estén en una situación de menor vulnerabilidad que hace 3 meses. Sí, esperemos que sí. Es muy probable debido al ascenso de la inflación. ¿No crees, Ismael? Que sea eso? No, en absoluto, no. En primer lugar, los datos del tercer trimestre es que en menor proporción siguió la caída de la actividad económica. En primer lugar. Hoy el propio Ministerio de Trabajo dio datos ya del tercer trimestre de empleo, con datos de julio, y estamos teniendo 120.000 empleos menos, 120.000 empleos menos en relación de dependencia, y hubo algún incremento en monotributistas y autónomos, pero que no logra compensar la caída de los trabajadores en relación de dependencia. En general, el trabajador formal en relación de dependencia tiene sueldos más altos que el monotributista, tiene más derechos sociales y laborales que el monotributista, por lo tanto, si uno mira que cayó el empleo, trabajadores en relación de dependencia formales en blanco privado, y quizás aumentó un poquito el monotributo. Se precarizó el mercado. Se precarizó el mercado. Sí, pero, pero es cierto lo que dice Selpo en cuanto a la medición de pobreza. Es muy sensible al nivel de inflación la medición de pobreza. Claro. Entonces, si tenemos un nivel de inflación más bajo estos meses, con una cuota de paritaria que por este mes compensa un poco, probablemente el número de este trimestre sea un poquito mejor. Sí, cuando se empezó a medir pobres por ingresos, bueno, pasa esto, ¿no? Claro. Pueden caer. Lo primero, creo que si vamos a la situación actual, no podemos esperar milagros tan rápido. Hace 4 o 5 años que la economía no genera realmente empleos. La situación se sincera, la economía todavía no arranca y yo creo que, bueno, no estamos desbarrancándonos, pero no podemos esperar que la situación se recupere tan rápido. Yendo a lo estructural, a lo importante, y no puedo dejar de pedirle disculpas a la gente por la parte que nos ha tocado, todo lo que nos ha tocado algún puesto de trabajo en el sector público en los últimos años, que la Argentina tenga esta concentración de pobres, que podemos estar discutiendo si son el 27, el 38, el 23, qué gobierno lo generó, pero la realidad es que lo venimos generando de manera sostenida hace por lo menos medio siglo, y cuando estas cosas pasan y los gobiernos transcurren, nos tenemos que plantear si no hay cuestiones estructurales. Yo quiero llegar a este punto porque quería aprovecharme de la presencia de los colegas, pero especialmente de Ismael, porque si miramos la dinámica de los censos poblacionales, nos vamos a dar cuenta que todos los censos poblacionales argentinos en los últimos 60 años están concentrando población en el conurbano. Sí. Y en la ciudad de Buenos Aires casi no crece, solamente el 1% crece intercensal en los últimos 3 censos. Pero y tiene un ingreso por habitante comparable a una ciudad intermedia europea como puede ser Manchester o Marsella en Francia.